Entonces, vean, lo recapitularé porque creo que no, el corte puede generar alguna confusión. Vale, tenemos un teorema. Todo triángulo equilátero es equiángulo. Ahora vamos a demostrar que recíproco es verdadero. Y recíproco es de la siguiente forma. Todo triángulo equiángulo es equilátero. Eso queremos demostrar. Que si tenemos un triángulo equiángulo, es decir, que tenga sus tres ángulos iguales, sea equilátero. Bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Trazar la bisectriz AD. Al trazar la bisectriz AD, por definición de bisectriz, se nos divide en dos ángulos iguales, es decir, y se nos forman dos triángulos también, que es el triángulo ABD y el triángulo ADC. Y observemos lo siguiente, tanto el ángulo BDA como el ángulo DCA demostramos que son iguales e iguales a 90 grados. ¿De acuerdo? Una vez hemos demostrado eso, que ambos ángulos son iguales a 90 grados, veamos, tenemos que demostrar que los triángulos BDA, ¿sí? El triángulo ABD va a ser congruente con el triángulo ACD. Si yo demuestro que estos tres triángulos son, si yo demuestro que estos dos triángulos son congruentes, me va a resultar que este segmento va a ser igual a este otro segmento. Y este segmento de acá va a ser igual a este. Y entonces ya me va a quedar que son equiláteros. ¿De acuerdo? Porque si este segmento es igual a este otro y este segmento es igual a este otro, pues ya está. Ya son equiláteros. ¿De acuerdo? Vean entonces. Bueno, hicimos lo siguiente. El ángulo BDA, ¿sí? Va a ser igual al ángulo CDA. ¿Sí? Eso ya lo teníamos acá. Luego observen lo siguiente. El segmento AD es igual a AD. Lo comparten ambos triángulos. Es propiedad simétrica de los segmentos. ¿De acuerdo? Luego observen lo siguiente. El ángulo CAD es igual al ángulo BAD. Sí, es igual al ángulo BAD. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que los triángulos son, esos triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Entonces, ya colocamos acá, ¿verdad? Entonces, los triángulos son congruentes. Vean, ángulo, ¿sí? Ángulo, lado, ángulo. Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué significa eso? De que BA será igual a AC. ¿Sí? Y como este segmento es igual a este otro, ¿qué significa? De que D es punto medio, entonces. Y si este ángulo era de 60 grados, entonces, y es punto medio, se cumpliría que es isósceles. Pero, si es isósceles y vemos que los tres ángulos son de 60 grados, entonces eso significa que BC también es igual a los otros dos segmentos. Entonces, por lo tanto, ya la respuesta, por lo tanto, el triángulo ABC es equilátero. Entonces, si se cumple el recíproco del teorema, todo triángulo equilátero es equiángulo.
significa que todo triángulo equiángulo también es equilátero. Se cumple. Es decir, que si yo veo en un triángulo que sus tres ángulos son iguales e iguales a 60 grados, obviamente, ¿verdad? Porque si los tres ángulos son iguales, la suma de los tres ángulos es 180 grados, entonces tiene que ser igual a 60 grados. Entonces el triángulo es equilátero. Solo eso nos faltaba concluir en este tema. Y ahora vamos ya al último. ¿De acuerdo? Y el último que está en la página 154, contenido 6, congruencia de triángulos rectángulos. Va, vean. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Es un ángulo escuadra. Y los ángulos escuadra, si hablamos, ¿verdad?, en términos de construcción y albañilería, los ángulos escuadra son los ángulos de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si este es un triángulo ABC y es recto en A significa que el ángulo opuesto en el vértice A es de 90 grados. ¿Qué significa eso? Que si es de 90 grados, entonces es rectángulo. Y si es rectángulo, cumple con tres cuestiones bastante importantes que tenemos que saber. Los segmentos adyacentes al ángulo de 90 grados se llaman cateto. Cateto. Este es un cateto, es decir, de que el segmento AB es cateto. Y el otro segmento adyacente al ángulo de 90 también es cateto. Así se conoce como cateto. Y el segmento que está enfrente del ángulo de 90 grados, es decir, enfrente opuesto, así se conoce el segmento que está opuesto al ángulo de 90 grados, ese segmento se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces esos son los tres, así se conocen los tres segmentos o los tres lados de un triángulo rectángulo. Catetus, y el segmento que está opuesto, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, que está enfrente, se conoce como hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se cumple en un triángulo rectángulo? Si a mí me dicen que un triángulo es rectángulo, ya está, ya conozco uno de sus ángulos, es igual a 90 grados. ¿Sí? Eso se cumple para todo triángulo rectángulo. Entonces, para los triángulos rectángulos se cumplen tres criterios de congruencia. Y el primero es el criterio cateto-cateto. Si me dicen que dos triángulos son rectángulos y me dicen que este cateto es igual a este otro, y me dicen que este cateto, ¿sí?, este cateto es igual a este otro, y me dicen que este cateto es igual a este otro cateto, es decir, que tienen la misma dimensión, ya estuvo. Los triángulos son congruentes. ¿Por qué? Se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Es por eso. ¿Sí? Vale. Entonces, ese es un primer criterio. Pero este es para triángulos rectángulos. ¿Sí? Vean que aquí están los ángulos de 90 grados. Entonces yo ya no necesito decirle criterio lado, ángulo, lado, sino que cateto, cateto. Si es rectángulo. Luego está el criterio hipotenusa, ángulo. Porque se cumple este criterio como criterio de congruencia en dos triángulos rectángulos. Vaya, vean. A, B, C son congruentes con A', B', C'. ¿Por qué? Conozco la hipotenusa. Es igual a este otro segmento, que es la hipotenusa. Este ángulo es igual a este otro ángulo. Pero este ángulo es de 90, al igual que este otro ángulo es de 90. Por ejemplo, si yo le llamas a este ángulo X y a este otro ángulo X, porque tienen la misma dimensión, significa que este ángulo de acá es 90 menos X. ¿Sí? Al igual que este otro ángulo de acá es 90 grados menos X. Pero ya no necesito hacer todo eso. Solo necesito decir que por el criterio hipotenusa ángulo, estos triángulos son congruentes. ¿Por qué?
porque se cumple el criterio ángulo, ángulo, lado, lado, ángulo, ángulo, ¿sí? Se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por eso son congruentes. ¿De acuerdo? Y el último criterio de congruencia de triángulos rectángulos es el siguiente. Es el criterio hipotenusa cateto. ¿De acuerdo? Vaya. Vean. Estos dos triángulos son, ¿cómo son? Rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco que esta hipotenusa de este triángulo rectángulo es igual a esta otra hipotenusa, y si conozco este cateto y es igual a este otro cateto, entonces esa es una información suficiente para decir que los triángulos son congruentes, los triángulos rectángulos son congruentes. Vaya, esto se cumple. A ver, si ustedes me pueden decir, no se cumple ningún criterio, pero en noveno grado vamos a aprender una definición de triángulos rectángulos. Y si tengo que la hipotenusa es igual a esta hipotenusa es igual a esta otra, y este segmento es igual a este otro segmento, este cateto es igual a este otro cateto, sí, este cateto es igual a este otro cateto, y esta hipotenusa es igual a esta otra hipotenusa, este segmento de acá no le quedará más que ser igual. Y eso lo estudiaremos en noveno grado. Se llama teorema de Pitágoras. Por eso, porque al ser este segmento, que es la hipotenusa igual a este otro, y esta hipotenusa, perdón, y este cateto igual a este otro cateto, no le queda más que ser iguales. Y es por una definición, un teorema bastante poderoso que se llama teorema de Pitágoras. Y que ahorita pues no lo vamos a ver porque no nos corresponde. Pero por eso es que son congruentes los triángulos. ¿Sí? Entonces en este caso diremos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', así se lee, B', C'. Va. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Determinemos si los triángulos rectángulos son congruentes. Ok, veamos. Veamos. Tenemos ángulos de 90 grados en ambos, pero entonces son rectángulos. ¿Sí? De acuerdo. Veamos. Tenemos la hipotenusa. Igual en ambos. 5. Y tenemos un ángulo aparte del de 90 grados que es igual. Es decir, el ángulo B es igual al ángulo B' e igual a 30 grados. Ok, entonces en los triángulos A, B, C es congruente con el triángulo A', B', C'. ¿Por qué? ¿Por qué criterio? Por el criterio. Ajá, hipotenusa, cateto. Sí, dígame. Oh, de acuerdo. Ok. ¿Y ahora? Sí, lo que pasa es que tengo poca carga en mi celular. No sé si eso afectó un poco. La verdad. Creo que sí, eso es porque tengo poca carga en mi celular. Y ahora se ve más se ve borroso, se ve bien. Ok. Bueno, sí, ahí sí, ya la disculpa del caso, ¿verdad? Creo que es por eso que el celular tiene poca carga. Ya casi se me va a apagar. Ok. Sí, ya. Bueno, eso sería todo ya. Si gustan, pues yo subiré esta grabación, ¿verdad?
y la ven. Espero que la grabación salga bien porque grabo la pantalla, ¿de acuerdo? Y ahí espero que, ajá, ¿de acuerdo? Entonces, sí, eso sería todo ya por este día. Les recomiendo que sí repasen detenidamente esto porque no es